Hola a todos y todas, bienvenidos al canal de prácticas profesionales de terapia ocupacional del Centro de Salud de la Universidad San Sebastián. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy y en este video les hablan las terapeutas ocupacionales internas Sabrina Maldonado y quien les relata Giselle Cortés. Para el día de hoy les traemos este video informativo sobre el mindfulness, pero primero veamos cuáles serán los puntos que trataremos durante el video. Aquí les hablaremos del mindfulness y su significado, también de qué es esto y qué es la meditación y también un tipo de meditación llamada vipassana. También hablaremos del mindfulness como meditación occidentalizada, sus beneficios y cómo se practica. También tenemos los tipos de prácticas que existen y terminaremos con un ejercicio de mindfulness. Así que quédense hasta el final de este video y practicamos todos juntos. Entonces, comencemos. Lo primero que tenemos que saber es su significado. Mindfulness es la atención plena o la conciencia plena. Este concepto actualmente hace referencia a poder ser conscientes y poder estar atentos al momento del presente, al momento de la hora. Entonces, ahora que sabemos su significado, veamos qué es el mindfulness. Este es una práctica basada en la meditación que consiste en poder entrenar la atención para así ser más conscientes del presente. Tenemos a un autor llamado Jon Kabat-Zinn y que para él el mindfulness es poder prestar atención de manera intencionada al momento del presente y sin juzgar. Y también tenemos al autor Vicente Simón, que es uno de los máximos representantes de esta práctica en España, y él dice que el mindfulness es una capacidad humana universal y básica que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de nuestra mente momento a momento. Y además, el mindfulness nace de las tradiciones orientales, especialmente del budismo y concretamente de la meditación vipassana, que vamos a hablar más adelante. Entonces, veamos qué es la meditación. Esta es una forma de entrenar la mente y el mindfulness está basado justamente en esto, en la meditación. Y aquí es donde tenemos la meditación vipassana. Esta es un tipo de meditación originaria de la India. Vipassana significa ver las cosas tal como son. Y este es el objetivo de este tipo de meditación, ya que aquí se practica mediante la autoobservación del cuerpo, la autoobservación de la mente y de sus cambios. Ahora veamos contexto y un poco de historia. Se dice que el mindfulness es un tipo de meditación que ha sido occidentalizada, ya que se ha podido adaptar a las necesidades de la vida acá en Occidente. Y aunque la meditación es una práctica milenaria, esta se empezó a extender en Occidente a principios del siglo XX y se instauró ya en los años 60 y en los años 70. Además, esta meditación mindfulness que se utiliza actualmente no requiere de una posición corporal concreta y no está relacionada con ningún tipo de creencia religiosa. El mindfulness consiste en una práctica para centrar la atención en el momento presente y poder responder de manera hábil a los procesos de nuestra mente, a los procesos mentales, influyendo así en el estrés y en el comportamiento. Y así como el mindfulness influye en el estrés y en el comportamiento, también tiene sus beneficios, sobre todo en la regulación de la atención. La atención es como un foco que ilumina un escenario. Y de nuestra atención dependen los estímulos que vamos procesando y de ello también dependen cosas tan significativas como la memoria y el aprendizaje. Por todo esto, saber mover este foco y alumbrar lo que es más importante atender en cada momento es de fundamental importancia. El mindfulness permite poder entrenar la regulación de la atención y nos permite que seamos conscientes de aquello que solemos pasar por alto cuando activamos el piloto automático.
Y justamente sobre este piloto automático es que tenemos el beneficio de los momentos mindful. Para poder atender las demandas de la sociedad actual, el ritmo de vida es en general muy acelerado. Y poder aprender mindfulness nos permite desactivar este piloto automático y así poder tener momentos mindful, es decir, momentos en los que se es consciente del presente y somos conscientes del ahora. También tenemos el beneficio del mindfulness en las emociones, ya que este nos permite ser conscientes de lo que se está sintiendo actualmente, de lo que estamos sintiendo en el ahora. Y con ello nosotros podemos sufrir menos por las emociones sentidas en el pasado. También podemos anticipar menos las emociones que pueden surgir en un futuro. Y por lo demás, se puede ser más consciente de qué emociones estamos sintiendo en el presente, de qué emociones estamos sintiendo en este momento. Poder conocer el estado emocional actual es el primer paso para poder regular esto. Y la regulación emocional consiste en adaptar la expresión emocional a la situación. Y junto a esto de la expresión emocional, tenemos el beneficio de poder detectar los pensamientos. La mente no para nunca de bombardear pensamientos continuos. El ser conscientes de esta actividad permite que podamos gestionarlos. Y hay pensamientos que no tienen una función real en ese preciso momento y que producen un ruido de fondo en nuestra mente. Y mediante el mindfulness podemos dejar ir estos pensamientos para centrarnos en aquello que sí queremos. Continuamos con los beneficios. Mindfulness para estudiar. Estudiar manteniendo la atención plena, centrada en lo que se lee, es una acción del mindfulness, ya que nos ayuda a mejorar la regulación de la atención y disminuye el flujo de los pensamientos distractores. En torno a la relajación y el mindfulness, si bien no es una técnica de relajación y tampoco es su objetivo principal, esta puede ser una consecuencia beneficiosa. Implementar dentro del mindfulness la relajación. Mindfulness y ansiedad. La ansiedad es una emoción normal y funcional que nos sirve para poder activar el organismo ante un posible peligro. Sin embargo, en ocasiones la ansiedad se vuelve patológica, ya que la activación es excesiva e impide un funcionamiento normal. La ansiedad nace de una fuerte preocupación por el futuro, de un miedo anticipatorio. Por ello, el mindfulness o la conciencia plena nos ayuda a disminuir la ansiedad focalizando la atención en el momento presente. En cuanto al mindfulness y las relaciones, mediante la práctica del mindfulness también mejoramos las relaciones con las demás personas, ya que propicia poder desarrollar habilidades sociales como la capacidad de la empatía y la comprensión hacia un otro. En cuanto al mindfulness y la educación, bueno, los beneficios del mindfulness en el campo de educación son el aumento de la creatividad y la mejora del rendimiento académico en general. Por último, mindfulness y cerebro. Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo afecta el mindfulness a mi cerebro? Bueno, la corteza prefrontal dorsolateral se activa con la atención y la autoobservación, mientras que con la metacognición se activa la corteza prefrontal, favoreciendo un procesamiento más consciente de la información que nosotros recibimos. Las redes tálamo-corticales del cerebro crean predicciones del futuro con la información que se capta a través de los sentidos, mediante una conectividad neuronal que es muy potente. Esto nos permite al cerebro que emita valoraciones rápidas para poder realizar conductas acordes con la supervivencia. Sin embargo, también configura la mente en términos del bien o el mal y propicia las reacciones intensas basadas en las experiencias previas que nosotros hemos tenido. El mindfulness permite dejar de identificarse con ese funcionamiento del cerebro que yo les explico, siendo consciente de que esta actividad mental no representa al yo. Y así nos desconectamos de los procesos más automáticos que crea el cerebro. Muchas investigaciones de mindfulness y neurociencia han encontrado que la práctica del mindfulness está relacionada con el aumento del grosor del área prefrontal medial.
También indican que la práctica de la atención plena está asociada con cambios de concentración de sustancia gris en zonas del cerebro que están encargadas de la memoria, del aprendizaje o también de la regulación emocional. Entonces, ustedes estarán imaginando o preguntando, ¿cómo puedo llevar toda esta información que me han proporcionado a la práctica? Muy importante, antes de empezar a practicar es importante conocer los diferentes componentes del mindfulness para aprender a practicarlo. Lo primero es ser consciente. Se trata de prestar atención plenamente en el momento presente. ¿A qué me refiero? Ser consciente de lo que está pasando aquí y ahora. Se trata de tener una conciencia de lo que se está haciendo y de lo que está pasando por mi mente en este momento. Por ejemplo, captar mis sentidos, mis pensamientos, mis recuerdos, mis imaginaciones. El segundo paso es observar. Se trata de observar lo que aparece en mi mente como un contenido que cambia constantemente. Simplemente observar lo que aparezca en mi mente. El tercero es aceptar. Pueden aparecer pensamientos que pueden causar un rechazo o un disgusto. Sin embargo, el mindfulness trata de poder aceptar y permitir que los pensamientos, sean como sean, están ahí. Tenemos que aceptarlos, son lo que son. La aceptación consiste en no poner una resistencia a estos pensamientos. El cuarto es no juzgar. No juzgar los pensamientos que aparecen en la mente consciente, en abstenerse de realizar una valoración o una reacción, ya sea positiva o negativa. Lo siguiente es experimentar. El mindfulness propone una actitud curiosa y de mente abierta, con la que se reciben las sensaciones presentes con curiosidad, como si fuera la primera vez que aparecen, evitando la influencia de aprendizajes previos. Lo siguiente es la compasión. Uno de los componentes esenciales del mindfulness es la actitud de bondad amorosa y amabilidad hacia el objeto observado. Podemos encontrar más información también sobre este componente en un artículo que se llama Autocompasión en Psicología. Ya lo pueden buscar ahí como un pequeño tips. Lo siguiente es soltar. Significa que dejemos ir las cosas que se van, sin intentar retenerlas. Consiste en entender que todo es impermanente, que todo tiene un inicio, una duración y un final. Cuando este final sucede, desde el mindfulness se propone no aferrarse, sino que soltar, dejar ir. Es decir, esta experiencia que yo tengo, la suelto. Lo siguiente es la paciencia. Ser paciente en la práctica del mindfulness significa entender que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y lo último es confiar. Tener confianza consiste en creer en uno mismo, en los propios sentimientos y en la propia intuición y sabiduría. En definitiva, en conclusión, practicar el mindfulness consiste en dejar fluir los pensamientos sin poner resistencia ni juzgarlos. Simplemente observar cómo vienen y cómo se van. Es importante también diferenciar el hecho de focalizar la atención y la actitud con la que se hace, además de focalizar la atención en el presente. Se debe adoptar una actitud caracterizada por la curiosidad, la apertura y la aceptación. Pasemos a los tipos de práctica de mindfulness. La práctica del mindfulness puede ser de tipo formal o informal. La práctica formal del mindfulness requiere un mínimo de 45 minutos al día realizando ejercicio de meditación de mindfulness. Por otro lado, la práctica informal consiste en aplicar habilidades de mindfulness en cualquier acción cotidiana, como puede ser, por ejemplo, caminar o comer. En el programa de reducción del estrés basado en la atención plena y en la terapia cognitiva basada en la conciencia plena, se utilizan tanto la práctica formal como la informal. En cambio, en la terapia dialéctica conductual y en la terapia de aceptación y compromiso se utiliza solo la práctica informal, como un dato extra para ustedes. En esta imagen que ustedes ven acá, los invitamos a practicar. Lo que se recomienda es empezar a practicar el mindfulness con la ayuda o un acompañamiento de un profesional mediante una clase o una sesión. Los pasos
para practicar el mindfulness es conocer y comprender la técnica, a lo que este video les va a ayudar mucho, dedicar un espacio en el tiempo para poder practicarla, empezar por ejercicios más sencillos e ir complejizándolos poco a poco. Ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver empezar a practicar con las pasas, porque ese es el dibujito que les dejamos acá en la pantalla. Hay un ejercicio que se llama ejercicio de la pasa y es uno de los ejercicios más utilizados para comprender y empezar a practicar el mindfulness. Consta de 2 partes. En la primera, la consigna es comerse una pasa de forma habitual, normal. Y la segunda es seguir los siguientes pasos que yo les voy a contar. Primero, sostener la pasa con la mano o con los dedos y observarla como si fuera la primera vez que ustedes ven una pasa. Lo segundo es ver y observar con atención todos los detalles de la pasa, el color, los pliegues, todo lo que ustedes puedan observar. Lo tercero es tocar y escuchar la pasa, explorar su textura, moverla, apretarla, escuchar los sonidos, todo lo que ustedes quieran. Lo siguiente es oler. Luego, colocar la pasa en la boca y explorar la sensación de tener la pasa en nuestra lengua. Masticar, morder la pasa, percibir su textura y los sabores en nuestra boca. Y lo último es tragar. Una vez que nosotros tragamos, tenemos que empezar a notar los efectos posteriores a esto. El ejercicio de la pasa termina con la reflexión acerca de la experiencia comiendo la pasa de una forma habitual y comiéndola prestando atención plena, siendo consciente y practicando el mindfulness. Hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos que la información que nosotros entregamos sea de toda su utilidad, que la puedan tomar en práctica, que la incorporen en su día a día y que mejore su bienestar, su calidad de vida. Los dejamos plenamente invitados al próximo taller con un próximo videito, también en la misma línea de autocuidado, y les deseamos una feliz semana.